Buenísimos días, ¿cómo estáis? Que no había saludado por aquí, os he enseñado mientras me preparaba el té y me lavaba un poco la cara y me levantaba, pero no había salido todavía por aquí. ¿Y qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy os venís conmigo durante un par de días descansando y acompañándome aquí en la playa, recargando pilas y trabajando. Y la verdad es que hoy me he levantado un poquito más tarde. Mañana sí que quiero hacer la rutina de mañana completa. Y me he salido aquí ahora a tomarme mi té. Voy a desayunar más tarde porque me gusta hacer ayuno intermitente. Y ya me he sacado el libro que os enseñé de la psicología del dinero, que voy a seguir leyéndolo un poquito con esta maravillosa vista. Y ahí veis detrás. Ahí veis el mar detrás, que está súper en calma. Y nada, voy a aprovechar que estoy solita ahora mismo para leer, para poner un poco al día la agenda, ver las cosas que tenemos pendientes para hoy. Y nada, y vosotros me vais a ir acompañando, así que van a ser días de relax, pero de trabajo y de reorganización de trabajo. Así que nada, lo dicho, me voy a poner a leer lo primero y luego veo. Quería enseñaros que tenemos aquí este platanero. Y este año es la primera vez que saca las dos flores, mirad. Ya llevan un par de días, pero están súper bonitas. Y súper dulces, porque ahora mismo todavía es temprano, pero luego durante el día se llena todo de hormigas. Pero mirad qué chulas, qué bonitas son, qué curiosas. Me hacía mucha ilusión enseñaroslas. Ahí está Mini Garfield. Tengo puesto ese nombre. El gato pequeñito que tenemos aquí en la playa. Es de todos los vecinos. Y le tengo puesto ese nombre para diferenciarlo porque tenemos 3. Ready para ir a la playita. He estado trabajando esta mañana y he aprovechado para editarme el vídeo que tenéis esta semana. Y ahora ya por la tarde, en cuanto llegue, yo creo que después de comer, me pondré a programarlo ya para dejarlo listo. Y ahora, nada, vamos a bajar un ratito a la playa y llevamos las máscaras de snorkel porque en esta zona hay un montón de pececitos. Y aunque no haya mucha cosa, pero a mí siempre me gusta bucear un poquito. Así que vamos a ir para allá y darnos un refrescón porque hace un calor hoy increíble. ¿Ya estamos listos? Ahí vamos. Nos vamos a ir, hemos cogido el coche porque hoy vamos a ir a otra playita que nos gusta bastante y está un poquito más lejos. Y como no me puede faltar mis protectores solares, así que lo primero que hice fue echármelos. Este es de 50 de Sensilis, que me encanta, lo utilizo para la cara y es respetuoso con los océanos. También utilizo para el cuerpo esta de Vichy, sobre todo en el día a día durante todo el año, porque me encanta, es súper fácil de aplicar y es muy cómoda de llevar. Y para el pelo utilizo este protector solar de Cloran, así que nada, estos son mis esenciales. Buenas tardes, chicos. Ya hemos comido, son ahora mismo las 4 menos 10. Menos 10, yo ya tengo por ahí mi té que me lo acabo de preparar y mi trocito de chocolate negro me lo acabo de tomar. Y voy a aprovechar que están durmiendo la siesta para quedarme aquí con el ordenador a trabajar un poco y terminar también de programaros 2 vídeos.
Y nada, por cierto, es llegar a la playa y me pican los mosquitos. Yo no sé qué tipo de mosquitos o qué especies son, pero me hacen picaduras súper pequeñitas, pero muchísimas. De hecho, tengo por aquí a mano, que os lo iba a enseñar, este botecito de citronela, que lo compré en Mercadona. Y cuando llego aquí no me puedo separar de él, porque en Córdoba no tenemos tantos mosquitos, por lo menos en la zona donde vivo. Pero aquí en la playa parece que me ven y se tiran, y además me da como reacción, me salen ronchas, y por eso digo que no sé exactamente qué especie de mosquito será, pero el caso es que los de aquí me tienen negra. Así que, pero bueno, no me separo de la citronela. Y voy a aprovechar porque os había puesto hace un ratito, he puesto por Instagram una cajita para que me podáis hacer preguntas y así hacer un Q&A así un poquito improvisado aquí en el blog. Y voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que me habéis hecho, que casi todas son relacionadas con el tema caballos, así que las voy a mirar y voy a mirarlas y os voy a ir diciendo. Me he apuntado por aquí las preguntas y voy a responderos algunas, y ya conforme vaya sucediendo el blog voy a ir respondiendo alguna más. Os voy a responder ahora a dos. Me habéis preguntado, bueno, el tema ecuestre es el que más predomina, y me habéis preguntado, ¿tienes pensado comprar un caballo pronto? Sí, tengo pensado comprar un caballo pronto, aunque la palabra pronto es muy relativa para algunas personas, no sí puede significar lo mismo que para mí, pero sí que en los próximos meses me gustaría comprar un caballo, porque bueno, ya sabéis que he tenido caballo hasta hace relativamente poco y que estos meses estoy sin caballo y montando al caballo de mi entrenador, que ahora es Curioso, JF. Ya lo visteis en uno de los vídeos, que os lo dejo por aquí, y si no, abajo en la cajita de descripción, pero sí. Tengo pensado comprar caballo porque es que siento que mi vida sin caballo le falta algo. Desde chica siempre he tenido obsesión por estos caballos y creo que es una parte muy importante de mi vida, y realmente es una parte que me aporta mucha estabilidad emocional y que me da mucha felicidad. Entonces no concibo mi vida sin caballo, y por supuesto que tengo pensado comprar un caballo pronto en cuanto pueda, no digo en cuanto pueda por nivel económico, sino sobre todo por tiempo, porque al final tener un caballo significa poder dedicarle un tiempo a un compromiso grande. Y a nivel laboral ya sabéis que tengo muchos proyectos, trabajo y me paso gran parte del día trabajando, entonces tengo que encontrar ese espacio, pero sí que por supuesto ya estoy trabajando en ello y sí que tengo pensado comprarlo pronto, así que bueno, espero que bueno, que lo podáis ver por aquí. Por supuesto iré compartiendo todo por aquí, pero no va a ser mañana, no va a ser el mes que viene, pero sí que espero que prontito pues tengamos en la familia un equino. Así que bueno, todavía no tengo muy claro qué raza es la que quiero porque estoy entre dos, pero todo eso ya os lo iré contando más adelante, y pues ya os digo que me acompañaréis en todo el proceso de búsqueda y de encontrar al caballo ideal. Luego, otra de las preguntas que me habéis hecho es que si ya he empezado a buscar caballo, y como decía, no he empezado a buscarlo todavía, pero quiero empezar a buscarlo muy pronto. No he empezado a buscarlo, me refiero a que no he empezado a buscarlo de manera muy activa, pero sí que por supuesto pues voy mirando, voy informándome y poco a poco voy viendo opciones y valorando distintas cosas, pero no he ido a visitar yeguadas, no he ido a probar caballos todavía, así que pues no, activamente no lo estoy buscando, pero sí que poco a poco me estoy viendo y estoy informándome y decidiendo qué tipo de caballo y cuál es el que voy a buscar. Me voy a poner a trabajar, a tomarme mi té y luego os veo. Bueno, chicas, voy a maquillarme porque nos vamos a ir ahora a cenar, que tenemos reserva en un restaurante. Vamos a ir para aprovechar ya la última noche que vamos a pasar aquí en la playa. Y nada, en realidad me he vestido súper básica, pero me voy a maquillar un poquito. No suelo maquillarme mucho, pero me apetece darme un poquito de color, así que voy a ver dónde os puedo colocar y ya vamos charlando mientras me maquillo, y así os cuento también un poquito sobre mi rutina de maquillaje express aquí en la playa. Vale, yo creo que ahí me estáis viendo bien. Si miro para acá es porque tengo aquí el espejo. Así que voy a empezar porque ya os digo que va a ser algo súper rápido, porque en la playa no me gusta maquillarme mucho. Y de hecho maquillaje no utilizo, ahora os voy a contar. Pero sí que me gusta pues darme un toquecito de color, de bronceador y eso.
y unificar un poco el tono. Así que para eso voy a usar esta crema de Charlotte Tilbury. Os voy a dejar todos los enlaces a los productos abajo porque la verdad es que no me acuerdo exactamente. Esta es súper conocida en el tono 1 y es lo que voy a usar como base de maquillaje. Por cierto, me habéis preguntado otras de las preguntas que me habéis hecho en Instagram, en la cajita que os dejé para preguntas, es que si el caballo lo voy a tener en la hípica o lo voy a tener en casa como teníamos los anteriores. Vale. Esta pregunta me cuesta un montón responderla porque obviamente hasta que no tengamos el caballo o hasta que no ya decidamos comprar uno en concreto, pues va a ser complicada. Pero yo creo que lo más probable es que lo tengamos en una hípica. Sí, ¿por qué? A ver, a mí en casa me encanta tener a los caballos, me siento súper afortunada de haber podido tener a todos mis caballos anteriores allí en casa, pero sí que es cierto que ya habéis visto que allí la pista que tenemos pues es un poco más pequeñita y además no tiene arena. Lo demás está perfecto, el guardarné es genial, la cuadra está perfecta, tienen un paddock enorme y la verdad es que el bienestar que tienen allí pues yo creo que es de 10. Pero claro, la pista no es demasiado grande, por no decir que es muy pequeñita y claro, para montar, para entrenar doma clásica, que es la disciplina que ya sabéis que practico, pues se me queda muy corta. Entonces pues muy a mi pesar, si compro un caballo la idea es tenerlo en una hípica y más adelante sí que me gustaría tener caballos en casa. Es que eso es algo que es una experiencia tan bonita, el asomarte a la ventana y oír relinchar a tu caballo, verlo, estar trabajando y viéndolo por la ventana, poder salir en cualquier momento, hacerle caricia, a darle cualquier chuche, cualquier mimo. La verdad es que es una experiencia súper bonita, pero yo creo que hay que ser también coherente y como quiero buscar un caballo para doma clásica, pues lógicamente creo que en casa no sería el sitio más adecuado por eso mismo. También os digo, lógicamente, como no tengo caballo todavía, no puedo deciroslo seguro porque cuando me ponga a buscar también dependerá mucho de la edad del caballo. No es lo mismo un caballo joven que necesitará muchas más horas de entreno, no solo por mi parte, sino por parte de mi entrenador. Entonces ya tendríamos que ver de qué manera nos organizamos. Pero yo creo que en principio acabaré teniéndolo en una hípica. Así que, pero bueno, todo eso ya lo iréis viendo. Pero era otra de las preguntas que me habíais hecho y la verdad es que bueno, ya lo visteis sobre todo con Latino y con Selene. Es que tenerlos en casa para mí es un lujo, la verdad, y poder disfrutar de ellos, de la naturaleza del campo también, por las posibilidades que tienen, ¿no? Porque al tenerlos en casa es que tengo el campo al lado, poder salir a hacer rutas, poder, no sé, salir a disfrutar de la naturaleza con ellos es mucho más fácil que tenerlo en la hípica. Pero bueno, ya se irá viendo, ya se irá viendo. La verdad es que no quiero que la casa esté vacía sin caballos, pero supongo que cada cosa tiene su tiempo y en algún momento volveré a tener caballo en casa, pero el que busque no creo que sea lo más idóneo tenerlo allí. Por lo menos este primero que vayamos a buscar. Bueno, me estoy echando ahora un poco de bronceador. La luz que tenéis es malísima. Yo creo que no me estáis viendo nada bien, pero vamos, tampoco me estoy echando gran cosa. Me estoy echando este bronceador de aquí, que creo que lo enseño siempre, es de H&M. Tiene 1000 años, está ya tocando el pan, pero me gusta muchísimo. El maquillaje de H&M, creo que ya lo he dicho en algún otro vídeo, pero la verdad es que el maquillaje de H&M, los polvos y las sombras sobre todo, me encantan. Y además como yo no suelo maquillarme mucho, me duran bastante tiempo. Vale, me he terminado de echar el bronceador y me voy a echar ahora un poquito de colorete. No me voy a echar ni iluminador hoy. Un poquito de colorete. Y uno de mis productos de maquillaje favoritos es la máscara de pestañas. Pero últimamente no me la he hecho porque me cuecen bastante los ojos, como que se me secan mucho los ojos, se me resecan bastante y al final pues me resulta bastante molesto y estoy optando por no echármela. Y además ahora aquí en verano en la playa pues la he dejado bastante de lado. Vale, ahora me estoy echando un poquito de máscara para cejas. Este es de Essence, es bastante económico, pero me da el apaño genial. Y me gusta mucho, además creo que es vegano. No todos los productos que utilizo son veganos, intento que lo sean. Y la mayoría no consigo encontrar veganos, pero sí que
que sean cruelty free. Eso sí que me gusta, aunque es verdad que luego hay marcas, por ejemplo Dior me encanta, ya sabéis que esa marca me encanta, los labiales sobre todo, que pues yo creo que no son cruelty free, pero bueno, intento en la medida de lo posible pues ir buscando productos que sí lo sean y que aparte de ser respetuosos con los animales, pues obviamente me funcionen bien, porque al final si no me funciona bien, pues por muy cruelty free que sea, pues no puedo usarlo. Así que nada más, ya me he echado eso y ahora me voy a echar, como os digo, una especie de como cacao hidratante, os lo voy a enseñar, lo tenía ya guardado aquí en el bolso y es mi combo, este verano se ha convertido en mi combo. Es el Lip Maximizer Serum de Dior, el transparente normal, que me lo suelo echar y queda mate, pero se hidrata bastante los labios, y luego este, el de Kiko, el Lip Volume en el tono 01. Así que me voy a echar esto y ya estaría, o sea que no me voy a echar más maquillaje y nos vamos corriendo porque tenemos, no me veo aquí, tenemos la reserva ahora a las 9 y vamos ya justito, pues ya estaría. La tenemos a las 9 porque últimamente nos gusta cenar mucho más tempranito y así madrugar. Me encanta. Tuve una época de labios mate, pero últimamente estoy como on fire con este combo. Así que pues nada, voy a guardar los productos y nos vamos a ver qué tal la noche. Espero que corra ahora un poquito más de aire. Ahora os enseño, porque la verdad es que las vistas son espectaculares. Ahora os voy a enseñar cómo está el cielo hoy de bonito. Y mirad, me he echado este perfume. Bueno, no es perfume como tal, es un body mist, es de Body Shop y lo compré el otro día por casualidad. Y huele súper veraniego, súper refrescante, es de Satsuma y además es vegano. Así que me está encantando mucho y para diario ahora mismo es el que me estoy poniendo. Así que recomendado porque ha sido un descubrimiento total. Aquí está mi cita de esta noche. Fernando, saluda. Bueno, pues nada, ya estamos llegando. Vamos a cenar en un restaurante vegano, se llama La Vegana Playa. Es la primera vez que vamos y no sé qué tal está, pero la reseña pone 4,9 de 5 y tiene bastante, así que no sé, yo creo que va a estar bastante bien. Las fotos que hemos visto en la web, en Google Maps, las reviews tienen buena pinta, así que a ver qué tal. La ha descubierto Fernando. Fernando el que ha reservado, así que bueno, a ver dónde me lleva. Esperemos que nos guste, luego daremos feedback y enseñaré así algunos de los platos que pidamos. Y nada, a ver si encontramos aparcamiento, porque es que esto está a tope. Y no sé yo si tenemos suerte de aparcar fuera, pero bueno, desearnos suerte. Pintón, estas patatas, no os imagináis qué bien huelen. Buenos días, chicas. Rutina de mañana terminada. Ayer lo pasamos súper bien en el restaurante, la verdad es que nos gustó muchísimo y seguro que repetiremos. Y había un montón de gente, había muchísimo ambiente. Y ahora vamos a desayunar, a hacer la rutina de mañana de manera tranquila, porque hoy ya es el último día que estamos aquí, entonces ahora me toca poner a recoger todo. Tenemos que recoger, pero queremos hacer algunas cositas, como ir al vivero, que quiero ir a mirar algunas plantas, así que bueno, pues nada, os vais a venir conmigo. Acabo de hacerme la rutina de mañana súper express y voy a prepararme un té y me voy a salir fuera a leer. Y ya pues luego vamos. Ahora os voy a enseñar el mar, que ya sabéis que me gusta enseñaroslo por las mañanas y a empezar el día, porque la verdad es que uno espera un día movidito, así que pues nada.
me he cambiado, me he puesto un body y unos vaqueros. Y nada, he cogido 4 cosas y vamos para el vivero a ver plantitas. Ahora os cuento porque estoy buscando una planta para poner en el escritorio cuando volvamos a Córdoba para empezar nuevo curso y ya sabéis que yo no puedo vivir sin plantas, así que a ver qué vemos. Vamos camino del vivero y la idea es encontrar una plantita, porque es verdad que ya sabéis que nuestra casa no es muy luminosa, entonces nos cuesta un montón encontrar plantas. Al final se nos acaban perdiendo muchas. Y tenemos un montón de potos, eso sí, porque el poto resiste un montón, pero me gustaría encontrar una plantita que además en esa zona le va a dar la luz y ahí sí que es más fácil mantenerla, así que bueno, a ver qué encontramos, tampoco quiero algo muy grande. Ya estamos por aquí, mirad, todas estas de aquí son aromáticas. Lo que pasa que claro, es que aromáticas, me encantaría tener la cocina llena de aromáticas, no os voy a engañar, pero ahora mismo creo que no es la opción más inteligente. Un romero, de estos sí tenemos, y lavanda también. Mirad, esta que mona, es incienso. ¿Qué os parece? La verdad es que la planta del incienso es súper bonita, además yo creo que es bastante resistente. Lo que pasa que es de exterior, se supone. Las crasas también son una buena opción, Fernando. Me encantan las crasas y los cactus me encantan. Pero no sé, por cambiar un poco y darle un toque de color, creo que en esta ocasión voy a buscar una que tenga flor. Pero por mí tendría la casa llena de cactus, llena de crasas, bueno, llena de plantas en general. Así que, bueno, todas estas son de exterior. Yo creo que vamos a ir a la otra nave. Impresionante este Ficus lirata. Wow, que creo que nunca he visto uno tan grande. La amaranta, qué pena, la nuestra que se perdió, que era súper bonita. Me dan ganas de comprarme otra de estas, porque la verdad es que mirad, amaranta tricolor, ahí está. Que mirad las hojas, por favor. Adoro esta planta. Esta planta, la begonia maculata, también una de mis favoritas. Lo que pasa es que creo que para el sitio que la quiero no es... Es que es como muy destartalada esta planta. Pero mirad, bueno, se llama maculata porque por las máculas, las manchitas que tiene, es espectacular. Amor total por esta planta. Los crotones. Bueno, pues decidido. Y esta, que es la Fitonia, me encanta. Lo que pasa que como no la riegas en 2 días se viene abajo. Es muy, no difícil de mantener, pero sí que tiene que estar muy pendiente de que no le falte agua. Y ahora que vamos a estar yendo y viniendo, la verdad que no es la mejor opción, pero me encanta. Chicos, mirad, al final os voy a enseñar las 2 que me he cogido. Por aquí, este mini Ficus robusta, variegado, o variedad variegata, que es como tricolor, me parece súper bonito y es muy pequeñito, y este yo creo que puede ir genial en el escritorio ahora que es más pequeño. Y luego no he podido resistirme y al final me he traído la begonia maculata, que bueno, ya he dicho que me encantaba, así que nada, esta le buscaré un sitio también dentro de casa. Y nada, al final estas son las 2 plantitas que me he traído. Ya las veréis colocadas en otros vídeos seguro. El calor hoy es insoportable. Bueno, ya habéis visto las plantitas. Al final me he cogido esas 2 y yo creo que le van a dar un aire nuevo al salón, porque creo que las 2 las colocaremos allí. Y nada, me voy a poner ahora a recoger, porque ya tenemos que hacer maletas, dejar todo recogido y poco más, así que el resto de la mañana va a ser a tope. No he desayunado todavía, luego si no me tomaré algo, ya sabéis que hago ayuno intermitente, así que hoy la verdad que tampoco tengo mucha hambre. Como ayer salimos a cenar más de lo normal, pues la verdad es que no tengo mucha hambre, pero bueno, a ver si no picaré algo. Y nada, luego os veo, voy a aprovechar y voy a ponerme a hacer maletas y a limpiar y a dejar todo listo para la vuelta. Buenos días, chicos. Bueno, por fin llegamos ayer a casa. Y nada, ya comenzando con la rutina, día nuevo, día de trabajo y un montón de preparativos de la boda por delante que organizar y de trabajo acumulado, pero bueno, muy felices. La verdad es que lo he pasado súper bien, espero que os haya gustado este vlog, ha sido un poco random, pero no sé, me apetecía hacerlo y también pues responder a algunas de vuestras preguntas que siempre me hacéis por Instagram. Y me ha quedado una por responder,
pero la voy a dejar para otro vídeo porque me parece muy interesante, ya es cómo empecé a montar a caballo. Así que si os gusta y os querríais que hiciera un vídeo sobre esto, dejádmelo abajo en comentarios. Así que nada más, voy a cerrar aquí el vlog. Espero que os haya gustado muchísimo y suscribiros, no olvidéis de suscribiros, que me ayuda muchísimo, y de darle a me gusta y dejadme abajo en comentarios, que me encanta que me escribáis y poder charlar por ahí con vosotros. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!